3, por favor, hermanos. Estamos avanzando en nuestro estudio de este capítulo, Hechos capítulo 3, y con el tema general, emprendiendo las prioridades espirituales. Necesitamos emprender o comenzar o retomar, emprender las prioridades espirituales. Ciertamente tenemos prioridades en nuestra vida, pero las principales, y podríamos decir las que deberíamos tener en cuenta siempre son las prioridades espirituales, porque de la vida del hombre, de la vida espiritual del hombre emanan todas las demás cosas. Así que si no estamos bien espiritualmente, ninguna cosa que desarrollamos en nuestra vida va a estar bien, ninguna actividad de nuestra vida va a estar bien. ¿Puede afectar la vida espiritual de un estudiante para sus estudios, hermanos? ¿Sí o no puede afectar? Sí lo afecta. ¿Para su trabajo? Lo afecta. ¿Para sus relaciones matrimoniales o familiares? Lo afecta. Todo lo que somos es afectado. Ahora que somos hijos de Dios, por nuestra condición espiritual. Así que estamos hablando como iglesia, cómo vamos a emprender las prioridades espirituales, y hemos visto ya en las ocasiones pasadas que cómo fue el inicio, el comienzo de la iglesia y cómo va avanzando en este proceso en la iglesia. Tenemos aproximadamente unos 30, 40 años de historia de la iglesia al inicio o en el libro de los Hechos. Bueno, la semana pasada vimos en el inicio del capítulo 3 un subtítulo respecto a este asunto, y era, si alguien lo recuerda, el altruismo espiritual. El altruismo espiritual. Es decir, ser altruistas en el significado de poder compartir y de dar de lo que se tiene o de lo que se abunda y ayudar a las personas, pero estamos hablando aquí de un altruismo espiritual. Y observar las necesidades de las personas para poder compartirles el evangelio es lo que yo llamo de esta manera el altruismo espiritual. Bueno, vamos a ver ahora en el seguimiento de estos versículos, el versículo 4 al 8, sucedáneos espirituales o medios providenciales. Vamos a observar esto. Sucedáneos espirituales o medios providenciales. Ahora, no es símil lo uno de lo otro. No me estoy refiriendo con esto de que estoy definiendo el sucedáneo espiritual con un medio providencial, no. Es lo uno o lo otro, que es lo que vamos a observar en esta mañana. Sucedáneos espirituales o medios providenciales. Si vamos a emprender prioridades espirituales en nuestra vida, entonces vamos a observar que en el inicio de la iglesia aconteció algo que nos debe dar la pauta o la base para entender si vamos como iglesia a establecer en nuestras vidas como iglesia sucedáneos espirituales o medios providenciales. Estamos en una época, hermanos, en que una de las características principales de este tiempo, esta generación, es la aceptación general y la satisfacción de las imitaciones. Casi todo es imitable, todo es imitable, y a la mayoría de las personas no les interesa mucho que algo sea original, mientras tanto se parezca, mientras tanto funcione. Parece ser que estamos en una época en que, como veré en un momento, es resultado de un pensamiento pragmático, es decir, mientras sirva, no importa si es original y no importa si es imitable. El pensamiento pragmático de este tiempo mueve casi todas las actividades del hombre moderno. Es decir, el pragmatismo de manera sencilla se puede definir como todo aquello que es práctico y que pueda funcionar y que sirva para los propósitos que uno quiere. No importa si eso es ideal, o no importa si eso es lo correcto, no importa si eso es lo original. Una de las razones por qué estamos en una época de este pragmatismo de los últimos 50 años de nuestra era es, según algunos expertos, por la fascinación que la cultura china tiene por la imitación. Estamos impregnados por la fascinación que tienen los chinos por imitar cosas. Ahora,
Ellos están fascinados porque esto lo ven como un arte, el tratar de hacer igual el todo. Para ellos es un arte imitar y hacer todo casi idéntico. Así que ellos están fascinados con la imitación y parece ser, como dicen algunos expertos en este tipo de cosas, que los últimos 50 años ha llegado eso a influenciar casi todas las culturas en una imitación por lo que es o lo que no es original. Ahora bien, hermanos, este resultado de la fascinación que ellos tienen por esto. Déjenme explicarles un poquito más acerca de la fascinación. La fascinación, hermanos, es el estado de una persona en la que se encuentra de pronto atrapado en el interés o en la atracción de un fenómeno que está aconteciendo. Una persona se siente fascinada por un partido de fútbol, se siente fascinada por un evento musical, se siente fascinada por cualquier cosa de este tiempo. La gente se fascina muy fácilmente por todo ello, y la fascinación es esa atracción o atrapamiento en el interés de un fenómeno, de una persona o de una circunstancia. Normalmente, y casi siempre, la fascinación está relacionada con el engaño o con los artificios ingeniosos. Pablo dice que los gálatas habían sido fascinados, es decir, habían sido atraídos de manera artificiosa por los judaizantes para que ellos dejaran la doctrina que les había sido enseñada y para que no siguieran más la verdad acerca de Cristo como el único sacrificio aceptable delante de Dios, de tal manera que la fascinación de estos gálatas con la cual fueron atrapados les hacía volver otra vez a los rituales y a las prácticas que con engaños los judaizantes les estaban volviendo a esclavizar. El Nuevo Testamento usa una derivación de esta palabra para hablar de la fascinación por las falsas representaciones. Miren, la palabra fascinación utilizada en la Biblia también se usa de otra manera. Dice el Nuevo Testamento en el libro de Apocalipsis 2:2 que había personas que en esa fascinación o esa engañosa forma de atraer a las personas decían que eran verdaderos apóstoles. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser, a los que se dicen, la palabra aquí se dicen es la misma palabra fascinación en el original, en el griego. Es la misma palabra, se dicen, están engañando, están fascinándolos, dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. ¿Cree que hay un problema con la luz aquí, al frente? ¿Se piensa, pa? Bueno. ¿No tienen problema? No, dicen, bueno. Entonces, Pablo dice, en este caso, Juan nos dice que hay una cierta fascinación en tratar de ser quien no eres. Es una falsa representación de ser apóstol. También se usa en el Nuevo Testamento para asegurar una mentira como si fuera una verdad. Respecto a las acusaciones en contra de Pablo, de parte de los judíos, dice en Hechos 24:9, los judíos también confirmaban, palabra fascinar, diciendo ser así todo. Es decir, era una expresión, era un aseguramiento de que lo que ellos decían en contra de Pablo era verdad y lo aseguraban, lo confirmaban, engañando obviamente. También se usa esta palabra para hablar de las personas que profesaban ser sabias cuando en realidad eran necios. Dice Romanos 1:22, profesando. La palabra profesando es la misma palabra fascinar, engañar de esta manera. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto acerca de la fascinación como un estado actual de muchas personas? ¿Y qué tiene que ver esto con la iglesia? ¿Y qué tiene que ver esto con las prácticas nuestras? ¿Por qué digo todo esto? Bueno, porque en el inicio, hermanos, de la iglesia, que tenemos aquí precisamente en el libro de los Hechos, en el inicio de la iglesia se tenían todas las condiciones inmejorables para hacer que las experiencias que vamos a ver relatadas en el libro de los Hechos continuamente, pero aquí vemos una de ellas, que las experiencias maravillosas, espectaculares
y milagrosas se convirtieran en el mayor atractivo y la búsqueda de aquellos que habrían de ser parte de la iglesia. En el inicio de la iglesia, hermanos, estaban todas las condiciones inmejorables para hacer que cada milagro, que cada evento milagroso, que cada evento grandioso formara parte de la práctica de la verdadera iglesia y establecerlo como el mayor atractivo dentro de una iglesia para atraer a las personas. Si había un tiempo en que los milagros, en que los prodigios, en que las señales podían ser tan atractivas que fascinaran a las personas para formar parte de esa comunidad, si había un tiempo que podía hacerlo, era precisamente en el inicio de la iglesia. Porque casi todo lo que hacían los apóstoles era milagroso. Hacían tantas cosas y daban señales, y eso podía convertirse en el mayor atractivo para que la gente comenzara a venir y ser parte de la iglesia. Ahora, este evento de la sanidad de un cojo de nacimiento, como ya explicamos la semana pasada, fue el primer movimiento de los apóstoles bajo la amenaza de ser capturados, y ellos, no importando Pedro y Juan, se arriesgaron para ir no a predicarle allá a un vecino de manera, diríamos, muy secreta, ni para ir con los familiares por aquí, por allá. No, se arriesgaron a ir al mismo templo donde todos estaban en ese momento reunidos a la hora novena de la oración. Este evento de la sanidad de un cojo de nacimiento fue un evento decisivo, hermanos, e importante de entender en esta mañana. La sanidad del cojo de nacimiento fue el evento decisivo para establecer si los milagros, los prodigios y las señales deberían de ser lo que fascinara a las personas para hacerlos adeptos a esta nueva religión llamada cristiana. Y eso es lo que veremos ahora. ¿Cómo manejaron esto los apóstoles? Porque si así es, y si así era, y era el propósito, entonces nosotros somos una iglesia falsa. Y por eso es que no logramos quizás aventajar, no logramos alcanzar o a igualar aquellas grandes iglesias que con todo lo que ellos y sus artilugios usan, fascinan a las personas para ser parte de sus congregaciones. Si esta era la razón, si este milagro que hicieron Pedro y Juan y los sucesivos era realmente parte importante, imprescindible de la iglesia y era el modelo para imitarse, entonces estamos en un grave problema nosotros como Iglesia Bautista Juarense, porque hasta ahora yo no he hecho ningún milagro en esta iglesia, ninguna señal, y creo que ni ustedes han visto ninguno de ellos aquí. ¿O sí, hermanos? No. Si algo pudiera parecerme a los antiguos apóstoles, si yo como predicador me pudiera parecer a los antiguos apóstoles, sería en el hecho de que duermo personas como Pablo lo hacía. También, eso quizás sería lo único que podría ser igual, pero no hago milagros, ni hago prodigios, ni hago señales. Es más, creo que tengo más poder que Pablo para hacerlo. En eso sí puedo decir que tengo más poder que Pablo para hacerlo. Él durmió a uno, yo puedo dormir en una predicación a 10 o 15 de ustedes, ¿verdad? Bueno, pero hermanos, estamos en el momento más decisivo de la historia de la iglesia. Porque si no entendemos bien cuál era el propósito de estos milagros, entonces cometeremos uno de los más grandes fraudes como iglesia. Ahora, algo que prepondera, hermanos, en el mundo, bueno, vamos a leer la historia del cojo de una vez para poder entrar, hermanos, a nuestro estudio. Versículos 4 al 8, Hechos capítulo 3, versículos 4 al 8. Ayúdenme, por favor, hermanos, con la lectura de estos versículos
Vamos a comenzar, versículos 4 al 8. Dice, Pedro, ya, alabando a Dios. Hasta ahí, hermanos. Ya alabando a Dios. Este es el evento que Pedro y Juan hicieron en aquella ocasión en un acto de verdadera valentía al ir al templo cuando pesaba sobre ellos una orden de captura por el supuesto robo del cuerpo de Jesús. Ahora, algo que prepondera, hermanos, hoy día es lo que yo he llamado sucedáneos espirituales. Algo que prepondera hoy día en el mundo evangélico. En el mundo evangélico es lo que llamo sucedáneos espirituales. ¿Qué es un sucedáneo espiritual? Bueno, es un sustituto de lo que es verdaderamente espiritual. Es una imitación de algo que es verdaderamente espiritual. Puede contener la misma textura, se puede parecer, pero no es lo original. Y hoy día, hermanos, algo que prepondera en las mayorías de iglesias o en el mundo evangélico, por decirlo de manera general, son los sucedáneos espirituales. Parece que hay una fascinación por estas cosas hoy día en el mundo cristiano o evangélico. La gente es atraída por las imitaciones de lo que es espiritual, dándole en ello el color, los matices y la forma de espiritual, sin en realidad serlo. Hay una gran hambre por estas cosas, de tal forma que parece que hoy día dentro de la iglesia lo original, el verdadero evangelio, las verdaderas prácticas eclesiásticas no están llenando, ni están atrayendo, ni están fascinando a las personas. Se han llenado de cosas muy atractivas, programas espectaculares, una superorganización, que la verdad que cuando uno se compara con esas super iglesias que llenan estadios o afores de miles de personas, que confeccionan una música y una alabanza tan profesional, que cuando uno se compara y uno ve a decenas de personas de sus iglesias en diferentes servicios tomar decisiones y que vemos a sus miembros moverse por todas partes dentro de la comunidad, ayudándoles en todas las cosas, atendiendo a personas, ofreciendo multitudes de servicios y ayudas para la sociedad. Entonces, cuando uno se compara con todos ellos, uno tendría que tener la tentación de decir que esas son las verdaderas iglesias, porque tienen todo lo que atrae, tienen todo lo que fascina, tiene todo lo que hace que la gente está buscando, sus gentes por todas partes moviéndose y haciendo una y otra cosa, atendiendo hospitales, hospicios, tanta gente, tantas cosas, obras sociales, haciendo aquí por allá, teniendo todo de una manera, diríamos, profesional dentro de sus cultos. Y uno dice, comparándose, bueno, esta es quizás una verdadera iglesia y habría que imitarla. Pero quiero decirles, hermanos, y lo digo con todo el respeto y la misericordia posible para muchas de estas iglesias que sinceramente intentan ser fieles a Dios y cumplir el papel como iglesias verdaderas de Jesucristo, pero seré honesto y lo he analizado y no lo estoy lanzando así por decirlo nada más, ni lo digo por decirlo sencillamente para autojustificarme yo como pastor de esta iglesia o para querer justificarlos a ustedes como iglesia. No voy a decir esto sencillamente por ninguna de estas razones. Todo o la gran mayoría de lo que estas iglesias hacen son sucedáneos espirituales. Son sustitutos de la verdadera espiritualidad.
una imitación muy ingeniosa de la obra del Espíritu Santo en las profesiones de fe, en lugar de las verdaderas conversiones. Una admiración y un asombro por los milagros, en lugar de un amor y un conocimiento al verdadero Dios que hace esos milagros. Un deseo muy satisfactorio por ayudar y darle a la gente algo para sus necesidades, en lugar de darles lo mejor que podemos tener nosotros, a Jesucristo. Y de esto había que cuidarse al inicio de la iglesia, esta primera iglesia, de no tratar de establecer sucedáneos en lugar de las verdaderas experiencias espirituales. Porque si la gente era atraída solo por los milagros y por las señales, y lo establecían de esta manera para atraerlos solamente, entonces hoy tendríamos un falso evangelio, una imitación muy buena, pero no el verdadero evangelio, el original, y también tendríamos una confusión muy grande respecto a cuál debería de ser la búsqueda y la acción de nuestra iglesia en este mundo y en este tiempo. Tendríamos que enfocarnos en las cosas de este mundo, en la búsqueda de muchas acciones sucedáneas, atractivas y cautivadoras, siendo entonces de pronto ganadores de hombres mediante acciones fascinadoras para hacerlos prosélitos de nuestra iglesia, pero no verdaderos creyentes. De eso había que cuidarse en este inicio de la iglesia, porque si ellos no dejaban en claro lo que estaba aconteciendo ese día, si ellos no dejaban perfectamente esclarecido lo que estaba aconteciendo, entonces hoy día nosotros correríamos el peligro de estar imitando eso o la búsqueda de eso, y entonces definitivamente si hoy decimos que no tenemos el impacto que deberíamos de tener como verdaderos cristianos, hijos de Dios y como iglesia, entonces al contrario de todo esto tendríamos un impacto pero totalmente negativo, perverso, maléfico en la pérdida de personas por darles sucedáneos espirituales y no la verdadera espiritualidad que proviene de Dios. De eso había que cuidarse al inicio de la iglesia, y de eso trata este pasaje, en la aclaración y en el significado de este milagro. Ahora, déjenme culminar esta mañana diciéndoles qué significó este primer milagro público hecho por estos dos apóstoles, Pedro y Juan. ¿Qué significado tenía este milagro? Veámoslo. Versículos 4 y 5. Miren. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. El primer significado que encontramos, hermanos, de este milagro en aquella ocasión era precisamente que era la oportunidad para poner en práctica el altruismo espiritual, de lo cual hablamos la semana pasada. Pero este es el significado de este milagro: poner en práctica el altruismo espiritual, del cual estábamos hablando la semana pasada. Y no podemos, y dijimos que no podemos ser ajenos a la condición de la necesidad de las personas, simplemente porque nos excusamos diciendo que lo más importante es lo espiritual, y como lo más importante es lo espiritual, entonces puedo dejarte con tu condición, con tu circunstancia, con tu situación, aquel vecino, aquel amigo, aquel familiar, y no me está interesando demasiado, y de pronto me vuelvo un poco duro y reacio a las condiciones que pasan las personas. Pero la verdad, hermanos, la verdad de todo esto es que el cumplimiento de nuestra responsabilidad en compartir el evangelio está directamente determinado por nuestro grado de sensibilidad que tenemos por las necesidades de las personas. Si yo no soy movido por la necesidad de una persona, si yo no soy movido por la condición de una persona que está sucediendo en ese momento a tratar de ayudarle, entonces es lo más probable es que tampoco soy movido a compartirle lo mejor que le puede ayudar, que es Cristo. Miren, si yo no puedo moverme por un momento ante la necesidad de una persona en darle
un pan al hambriento, me hace suponer que tampoco le daré el evangelio. No lo daré. Pedro y Juan fijaron en él sus ojos, dice el pasaje. Eso significa que la palabra que utiliza, fijaron en él sus ojos, no fue simplemente que lo vieron de vista o de pasada, como muchas veces nos sucede. Vemos a alguien en una necesidad y la vemos de pasada y brincamos a otra cosa y otra cosa. Y a veces vemos cosas demasiado sensibles y tratamos de no mirar, de no ver porque no queremos movernos más hacia algo. Bueno, aquí Pedro y Juan fijando en él los ojos. Eso significa que vieron, que analizaron la condición de este hombre. No fueron indiferentes, no pasaron simplemente de largo. Se detuvieron al fijar sus ojos los dos apóstoles en este hombre. Quiere decir que se tomaron el tiempo para poner atención y observar cuál era la condición que estaba pasando este hombre. Y el hombre, al ver que le pusieron atención y al oír que Pedro les dijera que los vieran, míranos, espero que le dieran una buena limosna. Ahora, aquí siempre me pregunto esto, hermanos. Cuando Pedro dice aquí el pasaje, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le dicen limosna, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. ¿Por qué había de mirarlos? ¿Para qué le pedían que lo miraran? Que los mirara. Bueno, ¿acaso pidió que pusiera atención en lo que iba a hacer? ¿Acaso al decirles que míranos, estaban tratando quizás a lo mejor de despertarlo porque este hombre quizás estaba dormido? O cuando le dijeron míranos, quizás estaban tratando de que él pudiera quitar su aburrimiento o pesimismo de que nadie le daba nada, como sucede tantas veces. ¿Han visto ustedes esas personas que van, que tenemos tantas aquí en Juárez, ¿verdad? Que están limpiándole a uno los vidrios? Yo no sé, pero llega un momento en la tarde, ya cuando muchos están todo el día, que se acercan a la persona, ya ni siquiera esperan que les digan que no, nomás están brincando así, brincando, porque ya saben qué le va a decir la gente, que no. ¿Si está fijado o no está fijado? Y de pronto cuando dice, está bien, ya se fueron, ya. Porque ya están acostumbrados a que les digan no. Ahora, quizás por eso estaban tratando de decirle a Pedro y Juan, míranos, porque ya ni siquiera estaba pensando que le podrían dar algo. Pero pienso, hermanos, que llamó su atención de este hombre cojo al decirle, míranos, para una cosa, para que examinara que ellos no eran hombres ricos o con posibilidades de darle algo económico. Míranos. Pedro y Juan no eran ricos, eran hombres normales, eran hombres pescadores, eran hombres que no tenían posibilidad ni economía y quizás sus vestiduras lo denotaban perfectamente. Así que cuando pasan por ahí y le piden la limosna y aquellos se quedan observando, le dice Pedro y Juan, míranos. Porque precisamente lo que va a acontecer ahora, para que observes que no somos personas que te pueden dar dinero. Y esto nos lleva precisamente a la segunda razón por la cual creo que es el significado de este milagro. ¿Por qué hicieron este milagro? ¿Por qué fue tan significativo este milagro en aquella ocasión? No solamente para poner en práctica el altruismo espiritual que deberíamos todos nosotros de tener, hermanos, porque definitivamente si no somos sensibilizados una y otra vez ante las necesidades de las personas, y no estoy diciendo que tengamos nosotros la posibilidad o la obligación de tener que aliviar la necesidad de todas las personas, pero si no soy sensibilizado ante la necesidad de una persona que le está pasando, casi creo que tampoco soy sensible a tener que compartir el evangelio. Pero también creo, hermanos, que este milagro tiene el significado precisamente para hacer notorio y manifestar el poder y la autoridad que tiene el nombre de Jesús. Para hacer notar a todos y manifestar el poder y la autoridad que tiene el nombre de Jesús sobre todas
todas las imposibilidades humanas. Y no estoy hablando de una acción mística, de que cuando yo pronuncie el nombre de Jesús, entonces las cosas sucedan, o los demonios se vayan, o ese hijo rebelde se componga. No estoy hablando de eso. El nombre de Jesús, la autoridad y el poder de Jesús es palpable y es verdadera. Y es verdadera sobre todas las imposibilidades humanas. La razón de este milagro es hacer notorio de entrada y de inicio el poder y la autoridad que tiene el nombre de Jesús sobre las imposibilidades humanas. Pedro le aclara esto. Cuando dice, míranos, Pedro le aclara y le dice que ni él ni Juan tienen dinero, tienen, ¿qué le dice el versículo 5? 6, perdón. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Bueno, lo que quiere decirle Pedro con todo esto es, bueno, míranos y observa que no tenemos plata ni oro. Pedro le aclara que ni él ni Juan tienen dinero. Fíjense, imagínense a este hombre que cuando lo queda mirando está pidiendo limosnas, y de pronto viene y se da cuenta que alguien se les ha quedado ahí parado mirándolos de reojo, porque no lo estaba mirando, estaba de reojo pensando, está mirando, entonces dijo, a lo mejor me van a dar algo. Y cuando dice, míranos, entonces tiene toda la expectativa de que van a dar algo, y de pronto le dice, no tengo plata ni oro. ¿Te imaginan al cojo? Imagínense la decepción en ese momento, ¿verdad? No tengo plata ni oro. Entonces, ¿para qué quieres que te mire? Entonces, ¿para qué te detenías aquí? Entonces, ¿para qué me hablas? Entonces puede pasar muchas cosas. Es un momento de decir todo esto, una decepción grande. Pero le dicen que lo mejor que le van a dar es lo mejor y lo máximo y lo más importante que puede este hombre tener en la tierra y en su vida y después de su vida. Porque le van a dar lo mejor que existe sobre la tierra, lo mejor que existe sobre el cielo y lo mejor que existe en cualquier lugar de la creación. Le van a dar a Jesucristo. Le van a decir y le van a mostrar el poder que tiene Jesucristo. Y ese no es un poder sobre aquella persona, ni sobre aquellos mares, ni es un poder sobre aquellos demonios. Ese poder va a ser sobre ti y lo vas a ver ahora. Qué tremendo, hermanos, que el poder del Señor se haya manifestado en nuestras vidas. Hermanos, si no consideras tú esto una verdadera obra de gracia de Dios, ¿qué más te puedo decir? Hermanos, esto no es un cliché cristiano. Creo que mucha gente dice esto, que el nombre de Jesús es sobre todo nombre, que el nombre de Jesús es poderoso, que el nombre de Jesús es lo mejor que puede tener una persona, que Jesucristo es lo más importante que una persona puede llegar a tener. Creo que de alguna manera algunos han acuñado o han tenido eso en su vida y nosotros mismos lo explicamos y lo decimos y lo mencionamos tantas veces como un cliché, pero no creo que lo entendamos del todo, ni creo que lo estemos valorando del todo, ni creo que lo hemos analizado como deberíamos. Muchos dicen que nada más importante en sus vidas que Jesucristo, pero apenas se presenta cualquier compromiso, cualquier actividad familiar, cualquier asunto de dinero o de cosas materiales, entonces ese decir que Cristo es lo mejor y más importante en su vida ya pasa a un segundo término. ¿No es cierto, hermanos? ¿No sucede así continuamente con nosotros? Ya no digo con aquellos, con nosotros mismos. Decimos que Cristo es lo más importante, pero apenas se presente cualquier otra cosa, cualquier otra oportunidad, cualquier cosa que me atrae, entonces Jesús baja a un segundo término en mi vida. Ahora, la gente no lo dice, que Cristo es lo segundo en su vida, más importante.
ni tampoco lo tienen que decir, pero es muy claro y es evidente que en ellos no hay prioridades espirituales. Es muy claro que en muchos creyentes no hay prioridades espirituales que manifiesten que Cristo en su vida es lo más importante. No han aprendido que aún cuando los creyentes pasean o se van de vacaciones o llegan visitas familiares cada domingo, no han comprendido y no han entendido, por ejemplo, que el día del Señor es algo que no deberíamos eludir, que no podríamos. Si Cristo es nuestra prioridad, no podríamos ni siquiera cambiarlo por cualquier otra cosa. Pero ¿qué puedo hacer si estoy de vacaciones? Pues tienes que buscar en el día del Señor dónde escuchar la palabra. Tienes que buscar y estar en contacto y cumplir con el mandamiento del Señor en tu vida. Y si es verdad que Él es prioritario en tu vida, entonces no puedes ni deberías de ninguna manera intercambiarlo por cualquier otra cosa. Tendrías que buscar donde estés, una iglesia. Tendrías que decirle a tu familia que te visitó ese día domingo a las 9 de la mañana cuando estabas a punto de salir para venir al templo, que te esperen en la casa o traerlo. Qué bueno que llegaste, vamos al templo. No, yo no vine a eso. Bueno, entonces, a visitarme, sí. Bueno, espérame. Porque no puedo cambiar esto. Porque no puedo decir que Cristo es lo más importante en mi vida cuando ahora voy a manifestar que es lo segundo más importante. Si es que tu prioridad es lo espiritual. Si es que realmente tú crees en el señorío de Cristo. Si es que realmente tú crees en la supremacía de Cristo sobre toda la creación, pero sobre todo si crees en la supremacía de Cristo sobre tu vida, porque podemos decir que Cristo es supremo sobre todas las cosas y podemos llenarnos de una declaración teológica y doctrinal grande y decirlo, pero inmediatamente manifestar que no es supremo en mi vida. Y si realmente crees en la supremacía de Cristo sobre tu vida, y si crees que Él tiene poder para sanar a una persona como lo hizo precisamente en ese día, entonces también tiene el poder para salvar eternamente a cualquiera persona de la condenación cuando éste se somete a ese señorío de Cristo. Y si es así, y si es verdad que Cristo es tu Señor, qué bueno y qué importante ha sido que lo creas. Pero quiero aclararte algo muy importante esta mañana, que precisamente lo que el texto nos dice: no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo, te doy. Y lo que quiero aclarar es esto, hermanos, que tú no puedes dar lo que no tienes. Y que si hay una razón, podríamos decir básica, por la cual no estamos testificando de Cristo ni cumpliendo con el mandato del Señor de compartir el Evangelio, una de esas razones es porque tú no puedes dar lo que no tienes. Pedro junto con Juan dijeron: lo que tengo, te doy. ¿Estás seguro de que Cristo es la posesión más importante en tu vida? ¿Estás seguro de que Cristo es la mayor cosa que pudiste tener en tu vida? ¿Qué te hace pensar que tú eres de Cristo y que Él es tuyo? ¿Qué te hace pensar eso? ¿Por qué piensas tú que estás unido a Cristo inseparablemente? ¿De dónde surge esa convicción o ese pensamiento en tu vida de que estás unido a Cristo de manera inseparable? ¿De dónde proviene tu seguridad de decir que Cristo vive en ti y que tú vives en Él? ¿De dónde proviene que tú lo digas? Déjame decirte que no es un asunto de sentirlo, ni de suponerlo, ni de desearlo, ni de prácticas religiosas. Si tu vida está en Cristo, se debe de evidenciar y se debe de observar que eres una nueva criatura. En 2 Corintios 5:17 dice claramente el apóstol Pablo: si alguno está en Cristo, de manera, por lo tanto, si alguno está en Cristo, y esta es una condición sine qua non, es decir, imposible de cumplirse. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si tú estás unido a Cristo,
No solamente se ve que eres una nueva criatura, si realmente Cristo es tu vida, entonces también se ve en los frutos abundantes que das. Dice Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, si es así, y si es verdad, y si estás en mí y yo estoy en ti, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si Cristo es tu vida realmente, si Cristo es tu vida, entonces ya no es tuyo, ya no vives para ti, ya no es tu yo el que te gobierna en todo lo que haces. Siempre deberías preguntarte, ¿esto honrará a Cristo? ¿Esto glorifica al Señor? ¿Esto le agrada al Señor lo que estoy pensando en hacer? Ya no vivo yo. Si Cristo verdaderamente vive en ti y tú vives en Él, entonces lo más importante en tu vida es Cristo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en esta vida de la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que, hermanos, lo que creo es que esta razón del milagro en aquella ocasión, al inicio de la iglesia, en este momento, era precisamente establecer el poder y la autoridad que tiene el nombre de Jesús sobre cualquier imposibilidad humana. Pero por último, creo, hermanos, que el significado de este milagro es que este milagro sirvió para mostrarnos que Dios usa de medios providenciales para que el evangelio corra y llegue a las personas que han de ser salvas según el plan de Dios. Este milagro no tenía el propósito de establecer una práctica que fuera atrayente a la gente para venir a la iglesia. No. Si me preguntas por qué van cientos y miles de personas a grupos donde precisamente existen ese tipo de cosas, es porque no han entendido que esos son sucedáneos espirituales, imitaciones, cosas en lugar de lo verdadero espiritual. Y eso atrae a las personas. Pero este milagro sirvió para mostrarnos que Dios utiliza medios providenciales para que el evangelio corra y llegue a las personas que han de ser salvas. Así que este milagro y los milagros que van a seguir son solamente un medio providencial. Es decir, son circunstancias controladas y permitidas y preparadas por el Señor para cumplir sus propósitos en cuanto al evangelio. Y podemos decir que este milagro en aquella ocasión era uno de los muchos medios providenciales de Dios para cumplir sus planes. Cristo se lo dijo a sus discípulos. Cuando algunas personas, yendo con ellos y sus discípulos, preguntaron acerca de esto, Él les dijo que había personas preparadas por el Señor desde la eternidad y que el Señor les permitió tener enfermedades congénitas, es decir, desde su nacimiento, a fin de cumplir un propósito preciso y preparado por el Señor para manifestar su gloria. Dios tenía preparado esto, lo tenía preparado. Miren, Juan 9, 2 y 3 dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Nació ciego. Y cuando uno se pregunta, y ellos decían, bueno, ¿por qué nació ciego? ¿Y por qué acaso fue pecado de él o de sus padres? Obviamente de él no podía haber sido, pero ¿por qué decían, pecó este?
¿cómo habría podido pecar este hombre para poder nacer ciego? Bueno, porque también los judíos ciertas sectas tenían el entendimiento de que uno ya preexiste antes y que hace cosas que después, cuando naces, tienes consecuencias de ello. Y por otro lado decían, otro grupo, bueno, es que el pecado de los padres afecta la vida de sus hijos antes de nacer y cuando nacen traen también la retribución de ese pecado. Ahora, dice el Señor Jesucristo, respondiendo Jesús, no es que éste pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Por qué nació ciego ese hombre? Para que el Señor manifieste su gloria. ¿Por qué fue salvado? ¿Por qué fue sanado este hombre? ¿Por qué Dios utilizó este primer milagro y en lo sucesivo? ¿Por qué sucedió todo esto? Bueno, lo que sucedió y cómo Dios utilizó todo esto forma un precioso ejemplo y modelo que nosotros deberíamos comenzar precisamente a cumplir con nuestra responsabilidad de compartir a las personas. Es un modelo que deberíamos de imitar, no el milagro, sino este modelo de lo que aconteció, de lo que sucedió, de por qué aconteció y sucedió todo esto. Eso sí es lo imitable y es lo que deberíamos de observar nosotros. Y si nosotros como iglesia no utilizamos este evento del milagro de aquel día por los primeros cristianos en ese momento y no lo entendemos y no lo usamos como una forma de modelo para entender por qué sucedió y para qué sucedió, entonces, hermanos, no podremos cumplir como iglesia lo que el Señor ha demandado. Y por eso que nosotros podamos batallar continua una y otra vez tratando de poder poner programas para poder crecer, para poder tener un crecimiento o lo que queremos o lo que deseamos, pero no vamos a cumplir la voluntad del Señor. Lo que sucedió en ese día y cómo Dios lo utilizó es el precioso ejemplo y modelo de que lo que nosotros podemos comenzar a hacer para cumplir con nuestra responsabilidad. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, lo veremos la próxima semana. Vamos a orar. Señor, te suplico en esta mañana que abras nuestro entendimiento, Señor, y que nos permitas observar en tu palabra las cosas que necesitamos nosotros hacer a fin de cumplir nuestra responsabilidad como iglesia. Te ruego, Padre, en esta mañana que cada uno de nosotros pueda analizar su corazón y saber si somos insensibles a las necesidades de las personas y por ende también insensibles a compartir el Evangelio. O bien que tu Espíritu Santo haga una obra de convicción verdadera sobre algunos para que puedan analizar si realmente tienen para poder compartir de Cristo o no lo tienen y por eso no lo pueden compartir. Señor, ayúdanos a ser honestos delante de ti y humillarnos. Pero sobre todo, Padre, permítenos que cada acción, situación, momento en el cual nos encontramos nosotros con la posibilidad de compartir a Cristo, no la desaprovechemos, Señor, sino que la veamos como la oportunidad de establecer el poder de la persona y el nombre de Cristo y sembrar el Evangelio en aquellas personas. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a transmitir esta visión que originalmente tú se la diste a sus discípulos
que el Señor Jesucristo la dio a sus discípulos y que hoy día nosotros la hemos visto ensombrecida, la hemos visto nebulizada, no bien definida, porque hemos intentado llenarnos con sucedáneos espirituales, porque hemos intentado hacer tantas cosas buenas, ciertamente, pero no lo principal, en nuestra responsabilidad de predicar el Evangelio. Te ruego, Padre, que podamos ser movidos en nuestro corazón, que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable, nos diga, nos mueva, nos convenza, Señor, acerca de poder poner las prioridades espirituales por encima de todo y de poder cumplir el mandato de Jesucristo. Ayúdanos, Padre. Te lo suplico en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén.